Vamos comenzando. Muy bien, en las sesiones anteriores estuvimos viendo lo de congruencia. Entonces, si te acuerdas que es cuando dos figuras son exactamente iguales. Y para que sean iguales se cumplen varias condiciones. Una, pues es que los ángulos son iguales, y otra que los lados también son iguales, los ángulos congruentes y los lados congruentes. Entonces, congruencia significa igual, o idéntico. Y en la sesión anterior vimos 3 criterios de congruencia. Es decir, si yo, en lugar de decirte exactamente, a ver, cada ángulo tiene que medir esto, cada lado tiene que medir esto, si yo te doy la información incompleta, puede ser que tú sí puedas trazar una figura congruente a la que yo tenga, ¿ok? Aunque no te la dé completa. Puede ser que sí, porque entonces se va a cumplir alguno de los 3 criterios que vimos en esta sesión, ¿no? El criterio de lado, lado, lado. Entonces ahí, por ejemplo, yo te doy cuánto mide cada uno de los lados, pero no te doy los ángulos. Al yo darte esta información, los ángulos que tú crees tienen que ser pues iguales a los míos, si no quiere decir que entonces no mediste bien y tus lados no corresponden a las medidas que yo te di. O puede ser que yo nada más te dé la medida de un lado, un ángulo y otro lado, ¿sí? El ángulo comprendido es entre esos dos lados. Bueno, pues entonces lo demás que hace falta también va a coincidir, aunque no te lo estoy dando, va a coincidir. Y el otro criterio es ángulo, lado, ángulo, donde yo te voy a dar un ángulo, luego el lado y otro ángulo. Entonces, igual, tu figura que tú crees también va a ser congruente a la mía. Ok, vámonos ahora sí a la sesión 5. Dice, reúnete con un compañero para hacer las actividades de esta sesión. En cada caso, antes de trazar el cuadrilátero, van a trazar los cuadriláteros. Mencionen si existe o no un cuadrilátero con las medidas que se indican. Si no se puede, argumenten sus respuestas en caso contrario, trácenlo. Bien, vamos a ver que aquí, a ver, una pregunta, ¿ya lo hicieron la sesión? Ok, Yamilet, sí, Nick. También, ok. Entonces ya ustedes van a saber si sí se podía o no. En caso de que sí se pudiera con esa información que me están dando, pues entonces lo van a trazar en su cuaderno. Y en caso contrario, pues no lo van a poder trazar, ¿verdad? Porque ustedes ya están analizando previamente y dicen, pues no, con esos datos que tú me das son insuficientes. Y entonces lo más seguro es que si yo creo un cuadrilátero, pues va a ser diferente a lo que tú tengas. No se puede. Entonces vamos con el primero, con la A. Te dicen que traces un cuadrilátero. Vamos a acordarnos otra vez que cuadrilátero es cualquier figura con 4 lados, ¿ok? El mismo nombre lo dice, cuadri, pues viene de 4, entonces 4 lados, cuyos ángulos midan 30 grados, 50, 100 y 120 grados. ¿Sí se pudo trazar o no? Correcto. ¿Y por qué no se pudo trazar? Si me están dando cada uno de los ángulos. Y un cuadrilátero tiene 4 ángulos. Así como tiene 4 lados, también tiene 4 ángulos. ¿Por qué esa información es insuficiente o es errónea? Más bien, suficiente sí lo es porque me están dando los 4 lados. Pero ¿por qué es errónea? Correcto. Recordemos que vimos, ustedes ya sabían desde primaria que para cualquier cuadrilátero, si tú sumas todos sus ángulos interiores, te tiene que dar 360. Si no te da 360, entonces no se puede. Va a quedar abierto, o va a sobrar. Y cuando si sobra, pues quiere decir que no va a tener 4 lados, pueden ser más lados. Entonces, argumenta tu respuesta, pues pudieran poner eso, ¿no? Que porque al sumarlos te daba 300 y no 360, que es lo que se necesita para armar o para trazar un cuadrilátero. Muy bien, entonces ese no se pudo. Vamos con el B. Un romboide cuyos ángulos midan 60 grados, 120, 60 y 120. ¿Se podrá trazar?
¿Por qué sí se puede trazar? ¿Cuál sería la justificación? Sus ángulos suman 360 grados. Ajá, correcto. Y otra cosa, hay que recordar que para un romboide, 2 de sus ángulos miden lo mismo y los otros 2 también miden lo mismo, ¿no? Sería 120 y 120 y 60 y 60. Correcto, entonces la suma de sus ángulos da 360. Además de que se cumple esto, para un romboide, 2 ángulos miden lo mismo y los otros 2 miden lo mismo. Muy bien, vámonos a la siguiente página. Un rombo cuyos lados midan 5 centímetros. Te está pidiendo que todos sus 4 lados midan 5 centímetros y que tenga 3 ángulos de 60 grados. ¿Se puede trazar? Correcto. ¿Y por qué no se puede trazar? Porque es menos grados. Ok, a ver, una pregunta. Aquí me está diciendo que 3 lados tienen que medir 60 grados centígrados. Una pregunta, ¿cuánto mediría el cuarto ángulo? Ajá, correcto. Un rombo no tiene 3 ángulos iguales. Serían todos, ¿verdad? A ver, esta pregunta que les hice. Si 3 ángulos midieran 60 grados como ahí me lo dice, entonces ¿cuánto va a medir el cuarto? Hagan la cuenta. 3 por 6, 18, entonces son 160, perdón, 180 por 3 ángulos. ¿Cuánto me falta para llegar a 360? 180 grados. Correcto. Entonces, si entonces 3 lados te miden 60 grados y uno 180, por lógica, todos tus lados no te van a medir 5 centímetros. Puede ser que sí, 3 de tus lados te van a medir, que te midan 5 centímetros, pero el cuarto lado no te puede medir 5 centímetros porque no todos sus ángulos miden lo mismo. Entonces no se podría, porque no todos los ángulos, perdón, los lados medirían 5 centímetros. Vámonos con la D. Un rectángulo que tenga una diagonal de 6 centímetros y la otra de 5 centímetros. ¿Se puede? ¿Sí se puede? Ok, Armando dice sí, ¿quién dice no? A ver, vamos a pensar. Bueno, ahorita nos vamos a regresar, les digo a qué página. Los demás que dicen, Yamilet y Nick. ¿Sí se puede un rectángulo? Haces un rectángulo y a ese rectángulo le trazas una diagonal de 6 centímetros y la otra de 5. ¿Es posible, sí o no? Yamilet dice que sí, Nick dice que no. Ah, Yamilet dice que no, perdón. Ok, a ver, vamos rapidísimo a la página 229. ¿Dónde? Aquí estaba un rectángulo. Ok, ¿qué sucede en un rectángulo? Ah, pues que este lado y este otro son congruentes, es decir, miden lo mismo. Este ángulo y este ángulo igual son congruentes. ¿Qué más tenemos en un rectángulo? Ah, pues que cada uno de sus ángulos es llano, es decir, mide 90 grados. Ahora, lo que te está diciendo el problema, si tú utilizas una diagonal, digamos, para partir ese triángulo que va de lado a lado, en este caso, por ejemplo, la del C y la del B, pues está partiendo el rectángulo en dos partes exactamente iguales, ¿verdad? Congruentes. Se te formaron dos triángulos congruentes. Ok, ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que esa mide 6 centímetros. Una pregunta, la segunda diagonal que yo trace, es decir, esta que va de A a D, una pregunta, ¿mide lo mismo?
mide más o mide menos que 6 centímetros. ¿Cuál sería la lógica? Mi segunda diagonal, ¿cuánto mide? ¿Mide igual que la primera que tracé? ¿Más o menos? Díganme, por favor. ¿Mide más? ¿Por qué, Armando? Si acabamos de ver los lados que son congruentes y vimos que todos sus ángulos miden lo mismo. Por lo tanto, va a medir exactamente lo mismo, ¿ok? Tiene que medir lo mismo. Si no mide lo mismo, quiere decir que no tienes un rectángulo. Tienes otro cuadrilátero, puede ser cualquier tipo de cuadrilátero, pero no tienes un rectángulo. Si tú tienes un rectángulo o un cuadrado, entonces tienen que medir exactamente lo mismo ambas diagonales, ya sea esta o esta otra, tienen que medir lo mismo, porque estamos hablando de figuras que, pues en este caso, ¿no? Que tiene lados congruentes, que tiene también ángulos iguales. Entonces, ok, nos regresamos. Entonces, ¿se puede trazar? No se puede. Pues voy a hacer yo aquí un rectángulo. Bueno. Ay, Dios. Es que me tapa aquí el chat. Ustedes no lo ven, pero yo veo el chat y me tapa. Ok. Vamos a suponer que esta diagonal, vamos a suponer que va exactamente de lado a lado y mide 6 centímetros. Muy bien. Mi otra diagonal, vamos a suponer que va a medir 5 centímetros. Si mide 5 centímetros, no va a llegar al extremo. ¿Ok? Entonces quiere decir que para cortarlo exactamente, que vaya de esquina a esquina, tiene que medir 6 centímetros, no 5. Entonces no se puede. Argumentación. ¿Qué pusieron? Pudieron haber puesto algo así, de que si las diagonales tienen una medida diferente, entonces no se trataría de un rectángulo, que es lo que les acabo de decir, porque en un rectángulo ambas diagonales deben medir lo mismo. ¿Sí? Vámonos con la última. Un rombo cuyos lados midan 4 centímetros y que tengan dos ángulos de 120 grados. ¿Se puede trazar? Correcto. ¿Y por qué? Con esta información es suficiente para que tú digas que sí se puede trazar. ¿Qué pusieron en la argumentación? Para argumentar, aquí tenían que ustedes recordar, pues, cómo es un rombo, ¿verdad? Más o menos es una cosa así. Entonces te pide que todos sus lados midan 4 centímetros, pero lo que sí está cambiando son la medida de los ángulos. 120 centímetros en dos y en otros dos ahí no te los da. Que todos sus lados midan lo mismo. Ok, ajá, podrían poner algo así. Los 4 lados del rombo, en este caso miden 4 centímetros, que es lo que te dice aquí el problema. Entonces sí puede, es válida ese argumento. Los 4 lados del rombo miden 4 centímetros y si sumas sus 4 ángulos, te da 360. Sí, vamos a suponer que este es el de 120 y este es el de 120 también. Ok, entonces ustedes tienen que sacar ahí de 360 menos 120 igual a, perdón, menos 240 para contar esos dos ángulos, cuánto te queda y lo que te quede dividirlo entre 2 y eso es lo que va a medir
este otro ángulo y este otro. Muy bien, vámonos con el número 2. Dice, comparen sus resultados y argumenten argumentos y trazos con su grupo. Entre todos determinen cuál o cuáles datos podrían cambiar en los cuadriláteros que no se pudieron trazar para que sí se puedan hacer. Bien, hubo 3 cuadriláteros que no era posible trazar otro cuadrilátero idéntico, o sea, congruente. Entonces, a ver, vamos a ver cómo llenaron esta tablita o si no la han llenado o la corrigen. Cuadrilátero. Bien, ¿qué inciso fue el primer cuadrilátero que no se pudo armar? El primer inciso sería el A, ¿verdad? Porque ese no se pudo armar. Entonces hay un cuadrilátero, pueden poner ahí el nombre del cuadrilátero. Inciso A, y pues aquí nada más nos dicen cuadrilátero, no le ponen un nombre, entonces pues ahí nada más ponen cuadrilátero. O sea, repiten la palabra. Ok, lo ponen ustedes completo. Cuadrilátero. Datos iniciales. ¿Qué datos nos daba el problema? Yo escribí todo esto que voy a leerles, pero ahorita nada más voy a escribir los números ahí. Que sus ángulos midan 30, 50, 100 y 120. Ok, nada más voy a poner aquí los ángulos, pero yo les puse así completo. 30, 50, 100 y 120. Ahora, recordemos por qué no se pudo armar. Bien, la justificación que ustedes me dieron fue que sumando todos estos ángulos te daba 300 y no 360. Bien, ¿qué pueden modificar de esos datos para que sí puedan armar un cuadrilátero? Si la suma es de 300, quiere decir que me faltan 60, ¿verdad? Para llegar a 360, que es lo que debe de medir siempre la suma de todos los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me faltan 60. Ah, pues sumar esos 60 que me hacen falta a cualquiera de estos ángulos que yo tenga. Entonces, en datos ya cambiados, puedo poner 60. Ahí le estoy sumando 30 al primer número que era de 30, a 50, ahí le voy a poner que 80, porque también le voy a sumar los otros 30 que me faltan. Y los otros los voy a dejar iguales. 100 y 120. Hago la suma y si la suma me da 360 en total, quiere decir que entonces ya se podría. Entonces, así puede ser. Hay muchas combinaciones. Puede ser que alguien haya dicho, no, pues 30, 50, 130 y 150, ¿no? O muchas combinaciones. Ya no sé ahí qué fue lo que pusieron. El chiste es que cuando tú sumes tus 4 ángulos te dé 360. Bien, vámonos con el siguiente que no se pudo armar. ¿Qué inciso fue el que no se pudo armar? Díganme, por favor. El D, ok, antes del D hubo otro que fue el C. Vámonos con el C y al último con el D. El C era un rombo. Entonces, en cuadrilátero voy a poner rombo o un rombo, como quieran poner ustedes. Datos iniciales. ¿Qué me decía el problema? Bueno, les voy a leer lo que yo escribí. Que los lados midan 5 centímetros y 3 ángulos midan 60 grados. Ok, yo voy a poner aquí entonces 5 centímetros. Y 3 ángulos de 60 grados. ¿Ok? No alcanzo aquí a escribir todo lo que yo tengo en mi libro, pero ya con eso. Datos cambiados. ¿Qué necesito cambiar en esos datos? ¿Le puedo agregar o puedo cambiar para que sí se pueda armar un rombo en este caso?
Vamos a ver la justificación que me habían dicho del por qué con esos datos no se podía armar. Tengo, el cuarto ángulo mediría 180, entonces no todos sus lados podrían medir 5 centímetros. ¿Qué podría ser? Pueden ser diferentes combinaciones otra vez o diferentes cambios. Pueden abrir micrófono, ¿eh? Luego es mucho más rápido pues hablar que en lo que estoy escribiendo. Dos ángulos de 60 y los lados de 5 centímetros. Ajá, sí, podría ser. Si dos lados te van a medir 60 grados, ¿cuánto te van a medir entonces los otros dos lados, Nick? Pues 120, ¿verdad? Entonces, que dos ángulos midan 60 grados y los otros dos 120 grados. Y de esta forma, ahora sí, cada lado te puede medir 5 centímetros. Muy bien, esa es una combinación. ¿Alguna otra? ¿No? Ok, vámonos con la última. La D, que nos faltaba. La D es un rectángulo. Le voy a poner nada más así, rec. Ok, un rectángulo. ¿Por qué no se podía? Ah, los datos iniciales. Dice, un rectángulo que tenga una diagonal de 6 centímetros y la otra de 5 centímetros. Yo en datos iniciales puse eso, una diagonal de 6. Voy a poner aquí los 6 centímetros. Y la otra de 5 centímetros. Bien, ¿qué tengo que cambiar ahí para que sí pueda armar un rectángulo? La diagonal de 5 centímetros. Ok, pero ¿qué le tengo que cambiar, Nick? ¿A qué te refieres? ¿A que en lugar de 5 centímetros la segunda mida 6 también? ¿O al revés? Ok, puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? Ciertamente, que ambas diagonales midan 6 centímetros o que ambas diagonales midan 5 centímetros, de 4 centímetros midan 6 centímetros. Ajá, sí, cualquiera de esas dos, ¿no? O si ustedes cambiaron en lugar de 6 o 5 a otro número, bueno, está bien. Pero entonces puede ser eso, que ambas midan 6 centímetros o que ambas midan 5 centímetros, pero nunca una de un tamaño y otra de otro, porque entonces ahí no estamos hablando de un rectángulo. Muy bien. ¿Hasta aquí preguntas? Ok, vámonos con el ejercicio de para terminar. Es importante entender este ejercicio. Dice, un conjunto de datos determina una figura única si se construyen varias figuras con esos datos y todas son congruentes. Todo lo que les decía al principio, no es necesario que te dé todos los datos para que tú crees una figura congruente. A veces con solamente darte algunos de ellos, pero clave, o sea, tienen que ser esos, tú vas a hacer una figura igual a la que yo tenga. ¿Sí? En este caso, vimos varios ejemplos el día de hoy de que alguna información de las informaciones, pues que estaban aquí, cuando tú podías hacer el trazo, quiere decir que la información que yo te daba era suficiente. Pero en otras vimos que no, que era insuficiente o incluso que era incorrecta. Entonces, a ver, vamos a ver este problema. Dice, un cuadrado queda determinado de manera única si se da solo la medida de su diagonal. A ver, si yo, por ejemplo, les digo, tracen un cuadrado cuya diagonal mida 5 centímetros. Una pregunta, muchachos. Con esa información, ¿ustedes pueden hacer un cuadrado congruente al que yo tenga? Fíjense, no les estoy dando medidas de lados. Ajá, correcto, sí se puede. ¿Por qué? Bueno, puedo poner aquí mi base de mi cuadrado. Hasta ahorita no sé cuánto mide el lado, pero bueno, yo trazo una
y trazo este otro lado. Mido con mi transportador, este ángulo llano mide 45, perdón, 90 grados. Muy bien, enseguida 90 grados lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque la diagonal lo va a partir en 2, el 90 lo va a partir en 2. Quiere decir que me van a salir 2 ángulos con mi transportador, entonces yo puedo aquí trazar que uno mida 45 centímetros, perdón, centímetros, grados, y el otro también 45 grados, ¿verdad? Porque ahí acabo de partir. Ok, continúo yo, esa misma diagonal, la continúo y entonces con mi regla mido hasta dónde llega a 5 centímetros. Vamos a poner que hasta este punto que acabo de marcar. Hasta ahí son 5 centímetros. Muy bien, con esto que tengo aquí, yo ya puedo cerrar, ¿no? Cerrar mi cuadrado. Y ya quedó. Entonces sí, con simplemente que yo te diga, a ver, la diagonal te tiene que medir tanto, tú puedes hacer un cuadrado congruente al que yo tenga. Una pregunta, ¿lo mismo ocurre con un rectángulo? Ujú, correcto. Entonces, igual, si yo en lugar de un cuadrado te digo, a ver, construye un rectángulo de tal diagonal, pues también lo pueden armar. Muy bien. El día de mañana les dije que no nos vamos a conectar para trabajar matemáticas, pero rapidísimo quiero que hagamos un ejercicio para que todo lo demás se les haga muy sencillo. Está fácil, porque ya lo hemos venido trabajando. Vámonos rápidamente a la siguiente página. Y, a ver, déjenme decirle, se va a trabajar con perímetros. Vamos a ver cuál hacemos. Está todo muy sencillo, ¿eh? Ok, vamos a hacer dos. Vamos a hacer el primero. Bien, tenemos un rectángulo y vemos que cada uno de sus lados tenemos la medida. Nos dice que, por ejemplo, este lado mide x más 3, este otro lado mide x más 5, y al ser un rectángulo sé que va a haber otro lado que mida también x más 3 y otro que mida x más 5. Muy bien, muchachos. Con esa información, ¿cuál es su perímetro? A ver, aquí van a ver lenguaje algebraico otra vez. ¿Cómo podrían hacer una suma? A ver, voy a poner perímetro. Recordemos que perímetro es igual a la suma de todos los lados. Entonces tendría que poner, x más 3 más, bueno, la suma, x más 5, x más 3, x más 5. Podría poner x más 3 más x más 5 más x más 3 más x más 5. Siguiente, perímetro es igual a, cuento todas las x y luego, o las sumo, pues, sumo todas las x y después sumo todos los números naturales. Nick dice 2 por x más 3 más 2 por x más 5. Ok, esa es otra forma de razonarlo, Nick, y estaría bien. Tendrías que sacar entonces esas multiplicaciones primero, 2, y después sumar los dos resultados. De cualquier forma, les tiene que dar el mismo resultado. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el perímetro? A ver, por ejemplo, 2 por x, 2x, más 2 por 3, 5. Y ahí tenemos el primer resultado. Y hace lo mismo con el otro y luego lo sumas. Bien, a ver, aquí en que yo les puse, ¿cuántas x cuentan? Lo único que puse fue sumar todas 16x.
No. Por ejemplo, en el que tú tienes, Nick. Mira, en el primero resuelves 2 por X, 2X. Y vamos con la segunda, el segundo término que tienes, que es 2 por X más 5. Entonces, 2 por X, 2X. ¿Cuánto es 2X más 2X? 4X. ¿Correcto? Entonces sería 4X. ¿Está bien, Nick? Nada más, normalmente se ponen primero las literales y después los números naturales, ¿no? Entonces sería 4X más, correcto, 16. Muy bien. Entonces, ese sería el perímetro de este primero. En los demás también va a ser así, de esa forma. Y después, vámonos a la siguiente página, por ejemplo. En el 2, dice, si el perímetro del rectángulo es 34 centímetros, ¿cuánto vale X? Van a hacer una igualdad y después el despeje. ¿Cómo quedaría? Pues sería 34 es igual a, ahí voy a poner lo que yo había dicho que era el perímetro de ese rectángulo, que era 4X más 16. Vamos a recordar, esto ya las hemos hecho antes. A ver, les voy poniendo el procedimiento y las demás les va a salir bien. Sería 34. ¿Qué hago? Para el despeje me tiene que quedar X solito. Entonces, ¿qué es lo que muevo primero? Pues el 16, ¿verdad? Que está aparte del X, no está junto. ¿Qué está haciendo el X? Está sumando. ¿Cómo pasa? Restando. Entonces, menos 16 es igual a 4X. Siguiente paso, sumo o resto dependiendo qué es lo que tenga. 34 menos 16 es igual a 18. Igual a 4X. Siguiente paso. Ahora sí, X se va a quedar solo y quedaría de la siguiente forma. 18 es igual a, como el 4 estaba multiplicando a X, va a pasar aquí dividiendo. Me queda de esta forma. Siguiente paso. Ahora sí. ¿Cuánto es 18 entre 4? 18 entre 4 es a 4.5. Entonces, X vale 4.5. Ahí cuando me están preguntando cuánto vale X, pues ahí voy a poner en esa rayita que 4.5. Muy bien. Y entonces de la misma manera van a sacar las demás respuestas de cuánto vale pues la literal que ahí les estén preguntando. Y por último, en el 3 van a trabajar con perímetro pero de un círculo. ¿Ok? Entonces, aquí van a recordar que la fórmula para sacar el perímetro de un círculo sería pi por 2 por radio. ¿Sí? O puede ser también pi por diámetro, cualquiera de los dos. Ok, pues ya mañana lo hacen ustedes solitos y lo revisamos el martes. Ok, ¿dudas hasta ahorita? Y si no, ya pasamos a inglés para que se ganen su punto. Ok, muy bien. Vamos entonces a esto de inglés. Bien, muchachos, esto ya lo habían visto en su libro de inglés, pero tal vez no quedó tan claro, o vamos a hacer más trabajo sobre para que quede bien claro. Ok, vamos a ver. Dice passive voice chart. Voz pasiva. Ok, explico en español y en inglés es lo mismo. En español tenemos la voz activa y la voz pasiva. Ok, voz activa. Voy a poner aquí algún ejemplo. ¿Dónde lo escribo? Ok, aquí arribita. Por ejemplo, I eat. Yo como. ¿Qué como? I eat an apple.
Yo como una manzana. Bien, ¿qué sucede aquí? Que yo estoy haciendo algo. Yo como una manzana. I eat an apple. Soy yo. O puedo decir también el perro come croquetas. O tú haces tu tarea. Ella brinca la cuerda. Ok, esa es voz activa porque nosotros o una cosa o un animal está haciendo algo. Ok, con esta misma oración, I eat an apple. Yo como una manzana. ¿Cómo la cambio a voz pasiva? Ah, ok. Vamos a identificar la estructura de esta oración. Primero, siempre en una oración positiva va el pronoun, es decir, de quién estamos hablando, ¿verdad? Que sería I, de yo. Después sigue el verb, el verbo. Y después puede ir el complemento o en este caso un noun, un sustantivo. ¿Se acuerdan los sustantivos? Cama, mesa, silla, hoja, tarea. Esos son sustantivos. Entonces, en este caso, apple sería el noun, o sea, el sustantivo. Para cambiarla a voz pasiva, primero inicio con un sustantivo. ¿Cuál es? Pues en este caso el noun que tenemos es apple, an apple, una manzana. Entonces quedaría cambiada a an apple, una manzana. Is eaten, es comida. Ok, ya puse ahí el verbo, es comida, is eaten. ¿Quién la come? Yo. Entonces pongo by, por mí. Una manzana es comida por mí. O en el caso del ejemplo de los perros, que los perros comen sus croquetas, puedo poner las croquetas son comidas por los perros. La tarea es hecha por Manuel. La cuerda es brincada por los niños en la escuela que están jugando, ¿no? Puedo alargarla incluso. Ok, esa es la voz pasiva. Entonces, una voz activa, que es algo que yo hago, lo puedo cambiar a pasiva. En este caso, una manzana es comida. Ok, pero ¿quién está realizando la acción? Yo. Bien, pero entonces yo me pongo hasta el final. ¿Qué me estoy comiendo yo? La manzana. Entonces, eso se pone al principio. ¿De quién? ¿De qué cosa? Ok, vamos a ver nada más en esta chart que tienen aquí, vamos a ver nada más el present simple. Ok, los otros demás tiempos los vamos a ver en otras sesiones porque es importante que los conozcan para que cuando los vean pues sepan de qué tiempo se está hablando. Pero ahorita vamos con el present simple. Dice, the teacher punishes me. La maestra me castiga. ¿Cómo lo cambio a voz pasiva? Ok, el me tiene que pasar al principio, que es me, en este caso de el maestro me castiga. ¿A quién castiga? Pues a mí. Entonces, ¿cuál sería el pronoun de mí? Pues sería I. Entonces, ¿cómo cambió a voz pasiva? I am punished. Yo soy castigada by the teacher, por el maestro. Siguiente. The teacher punishes the boy. El maestro castiga al niño. Entonces, el niño sería el noun, el sustantivo. Tiene que cambiar al principio. ¿Cómo quedaría? The boy, el niño, is punished by the teacher. Es castigado por el maestro. Otro ejemplo. The teacher punishes the boys. El maestro castiga a los chicos. ¿Cómo quedaría? The boys are punished by the teacher. Los chicos son castigados por el maestro. Entonces, ¿cómo se forma la voz pasiva? Ok, vemos que tenemos el verbo to be primero. Primero el verbo to be. Y después el main verb o verbo principal. Luego vemos la conjugación, ¿ok? Para cambiarlo a pasado, que es el had, oído, tos, ocho en español. Si se desconecta, nos volvemos a conectar. Bien, tal vez ahorita me digan, ¿qué está diciendo la maestra? Ok, ahorita con los ejemplos va a quedar más claro. Let's go to the next page. Ok. Dice, passive voice with the present and past simple.
Bien, vamos a verlo con el presente y con el pasado, pasado simple. Form, ¿cómo se forma? Dice, basic steps to form the passive voice. Vamos a ver los pasos que acabamos de ver. Aquí otra vez nos los van a explicar. Repito, si se nos desconecta, nos volvemos a conectar en 5 minutos. Dice, number 1, the object of the active becomes the subject of the passive. El objeto del activo se va a convertir al sujeto del activo. Después, number 2, we add the auxiliary to be. Ok, agregamos el verbo to be. Recuerda